Y pasamos ahora a nuestro invitado del día y para ello me acompaña Chloé Lauvernier, quien es una de las reporteras que junto a Maeva Pulé fue la realizadora de nuestra última emisión de Los Observadores Línea Directa. Chloé, bienvenida, gracias por estar en el estudio de France 24. Ahora, en este programa que los invitamos a ver, por cierto, a nuestros televidentes, hay una explicación del fenómeno de pandillas que recrudece las múltiples crisis en el país más empobrecido de América Latina. Así que lo que quisiera, Chloé, es que las dos navegáramos un poco por lo que fue la experiencia de realizar este reportaje. Normalmente para Línea Directa se viaja al terreno en cuestión, pero en esta ocasión no fue posible para ustedes. ¿Por qué razón? Sí, exactamente. Es un informe que realizamos a distancia por dos razones principalmente. Primero, el punto es que hay una inseguridad muy fuerte ahora en el país. Es decir, que las bandas controlan gran parte de la capital. Hay barrios donde no es posible entrar sin tener el permiso de las bandas. También hay el problema de las balas perdidas que causan heridos, muertos. Además de eso, hay muchos secuestros que en todos los barrios, así que debido a este problema de inseguridad era muy complicado viajar allá para hacer este informe. Y la otra razón por la cual trabajamos a distancia es que es un informe que preparamos para el programa de los observadores, que es el programa de nuestro canal que siempre es realizado a distancia, a partir de imágenes aficionadas de los ciudadanos que los ciudadanos nos mandan directamente o que encontramos en las redes sociales. Así que por eso es un trabajo que hicimos desde París y Bogotá, de hecho. Podríamos decir que es el punto más alto del periodismo ciudadano, los observadores. ¿Cuáles son las dificultades y cuáles son también las ventajas que tiene hacer un trabajo como este a distancia? Hay varias ventajas. Primero, logramos hablar con decenas de personas que estaban en distintos barrios sin ponernos en riesgo y sobre todo sin poner en riesgo a estas personas, que es lo más importante, especialmente para los habitantes que están en estos barrios controlados totalmente por las bandas. Además, la ventaja de trabajar a distancia es que usamos imágenes aficionadas de los ciudadanos y también de las bandas. La ventaja de eso es que nos permite tener imágenes inéditas, poco vistas, al contrario de las imágenes de agencias de prensa, por ejemplo. En el caso de Haití, los periodistas no pueden ir a todos los barrios para grabar, para hacer entrevistas, porque hay enfrentamientos, porque las bandas controlan las entradas. Así que los periodistas ni siquiera pueden hacer el trabajo de terreno. Así que muchas veces estas imágenes aficionadas son las únicas que hay para ilustrar algo que ha pasado o una situación en los barrios. Y sin embargo, pues obviamente no siempre es fácil trabajar a distancia. Por ejemplo, en nuestro caso, a veces fue complicado verificar la ubicación de ciertos videos, porque muchas veces para geolocalizar los videos usamos una herramienta que se llama Google Street View, que permite visualizar las calles y los edificios de ciertos lugares, pero es una herramienta que casi no funciona en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Así que nos tocó como encontrar otras técnicas para verificar las ubicaciones. Y también hay datos que no eran como fáciles de verificar, como la cantidad de bandas que hay ahora en Haití y también el control que tienen, o sea, digamos, la magnitud del control que tienen en el territorio, que no era, o sea, no era tan fácil verificarlo a distancia. Claro, y que lo hemos visto mucho, ahora que mencionaba las agencias internacionales, justamente para nosotros en nuestra redacción es difícil a veces tener acceso a lo que sucede en Haití porque casi nadie se anima a entrar y a grabar lo que sucede en ese país. Donde a propósito, ustedes nos mencionan al inicio del reportaje que son 150 bandas en el país y que la mayoría de esas bandas se ubican en Puerto Príncipe. ¿Cómo es que las bandas se tomaron Haití y que tienen absolutamente invadida la capital? Sí, o sea, ahora todas las fuentes con las cuales hablamos nos dijeron que las bandas controlan la mayoría de la capital. O sea, no te podría decir si controlan el 50% o el 80%, pero gran parte de la capital. Y además de eso, controlan vías importantes en la capital, pero también vías afuera de la capital. O sea, por ejemplo, en la salida sur de la capital es casi imposible pasar
porque hay muchas bandas y pues entonces hay un control total de esta zona debido a estas bandas, sí. Claro, y ahí pues una de las grandes cosas que ustedes destacan es que el mayor sufrimiento lo padecen los civiles, que al final no tienen nada que ver con estos enfrentamientos entre las bandas y el gobierno de Ariel Henry. Lejos de esta corrupción política que permite la existencia de las bandas, ¿cómo es la situación de los ciudadanos? Es muy difícil ahora. O sea, todos los habitantes con los cuales hablamos nos dijeron que era muy complicado para ella, porque pues hay enfrentamientos entre las bandas que causan muertos, muchos muertos, y como tú lo dijiste, la mayoría de las víctimas son civiles. Además de estos enfrentamientos que causan muertos, también hay el problema de las balas perdidas, que ya mencioné un poquito. Hablamos en el informe de un barrio que se llama Solino, en el cual no hay enfrentamientos directamente entre las bandas, pero a pesar de eso hay muchas balas perdidas que llegan y que causan muertos, heridos todo el tiempo. Hablamos con un médico de un centro de salud en este barrio que nos dijo que cada semana reciben 2 o 3 personas heridas por balas perdidas, y cuando la situación se vuelve más intensa, pueden ser como 10 personas que llegan heridas al centro de salud por balas perdidas. También hablamos con otro habitante de otro barrio que es Cité Soleil, donde ocurrió una masacre en julio, que nos dijo que sabían que en cualquier momento pueden morir por bala perdida. Y de hecho, poco tiempo después de hablar con este habitante, me mandó una foto de una chica de 17 años muerta porque había recibido una bala perdida, y esta chica era su amiga. Y además de estas masacres, de estas balas perdidas, hay todo el tema de los secuestros, que son numerosos, que ocurren en todos los barrios de la ciudad. Y entonces la gente no se puede desplazar de forma libre sin tener miedo de ser secuestrada. Y además de esta violencia, digamos, muy directa, podemos decir que la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la salud también es una forma de violencia, dado que muchos hospitales y escuelas han tenido que cerrar porque no pueden funcionar en este contexto. Pues mire, aquí lo que usted nos está mostrando es esta multiplicidad de crisis que vive Haití desde hace décadas y que no ha podido ser solucionada de ninguna manera. Ahora, paralelamente usted nos hablaba de las balas perdidas y esto también evidencia un poco esta gran dificultad de la infraestructura que tienen en Haití, con casas que son de latón, que pueden ser atravesadas fácilmente por una bala y que muchas veces producen víctimas de este fenómeno. Así que bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, Chloe, pero el agradecimiento es para usted, no solamente por sentarse con nosotros, sino por arriesgarse a contar una realidad que a todos nos interesa, pero que difícilmente tenemos acceso a ella. Y se nos queda por fuera un tema que, sin embargo, sí tratan ustedes en el reportaje, y es esa pasividad de las autoridades para enfrentar a las bandas criminales, además de que no tienen suficiente armamento para enfrentarse en caso de que lo quisieran hacer y no estuvieran permeadas por la corrupción. Sin más, lo que nos queda es invitar a todos los televidentes a que se queden con nosotros, no solamente en Directo América, sino que visiten nuestro sitio web france24.com, y ahí pueden dar clic en los observadores y ver este capítulo tan interesante y tan difícil que se ha grabado sobre Haití. Gracias a usted, Chloe. Gracias.